Dios bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo, los que hemos sido redimidos con esa sangre preciosa, y a todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando en este día. Gracias a Dios que nos permite estar conectados a través de estos medios, que podamos seguir siendo edificados, enseñados en la palabra y en la verdad del Señor Jesucristo. Pues estamos celebrando, como muchos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que da base al Evangelio y a nuestra fe de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Vamos a estar iniciando este nuevo estudio. El estudio se llama La Redención. Vamos a estar hablando acerca de la redención. Aleluya. Y vamos a estar tocando 3 puntos que son: ¿qué prometió Dios? ¿Qué nos ha provisto Dios en la redención? ¿Y cómo se propuso Dios que se cumpliría la redención? Así que vamos a estar orando primeramente para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos confronte con la verdad del Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios, y que esa palabra ciertamente haga un efecto en el corazón de cada uno de nosotros, la creamos y la pongamos en práctica. Y si aún no te has reconciliado con Dios, sea un tiempo también en que puedas rendirle tu corazón a Jesucristo y que Él sea el centro de tu vida, el que llene aquel vacío que pueda haber en tu ser. Amén. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Señor, nos acercamos a ti con un corazón sencillo y humilde, reconociendo de que somos polvo, de que el polvo fuimos tomados, fuimos formados a imagen y a semejanza tuya. Pero ciertamente a causa del pecado, aleluya, perdimos ese lugar especial, pero enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonarnos, para redimirnos y acercarnos nuevamente a ti, oh Dios. Perdona mis pecados, mis fallas, mis errores, aleluya. Que cada día podamos vivir esta palabra, Dios. Podamos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, por todos aquellos a quienes llegará este mensaje, esta enseñanza, y que ella sea de edificación, ella sea de consuelo, sea de restauración. Sea tu palabra, Dios, aleluya, la que obra en el corazón, y que tu Espíritu Santo traiga ese convencimiento, Señor, como dices en tu palabra. Sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esa convicción al ser humano de esa necesidad de la presencia de Dios en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos. Y recordamos aquella obra gloriosa, aleluya, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte, para así doblegar y vencer a la muerte y el pecado, aleluya, y nuevamente restaurarnos y colocarnos en el lugar, Señor, que un día le diste al hombre en el principio, allá en el Edén. Pero a través de Cristo ese lugar es recuperado. Cuando creemos y depositamos nuestra confianza en Él y decidimos poner tu palabra en práctica. Gracias, oh Dios. Ayúdanos cada día a vencer con el bien el mal. En el nombre de Jesucristo, a honrar tu nombre, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, toma control de los aires y de todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo. No tenga efecto. Sea hecho polvo, sea desmenuzado
y que toda distracción, oh Dios, sea quitada y que podamos apreciar tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Tuya, oh Dios, es la alabanza, el imperio y el poder. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Solo Cristo Jesús tiene un nombre, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gracias, oh Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Como decíamos, vamos a estar viendo lo que es el tema de la redención. ¿Qué hizo Dios? Amén. ¿Cómo se propuso Dios el plan de la redención? ¿Y cómo se propuso Dios que se cumpliría la redención? O sea, ¿de qué se proveyó Dios para la redención? ¿Y cómo se propuso Dios que se cumpliría la redención? Así que primeramente vamos a estar definiendo qué es la redención. La palabra redención significa compra o pagar un rescate. Cuando se habla de redención se hace referencia a la compra de la libertad de un esclavo. Un esclavo era redimido cuando se pagaba el precio de su libertad. Mire, Dios le prometió a Abraham y a su descendencia toda la tierra de Canaán. Pero antes que se cumpliese esa palabra, esa promesa, sus descendientes serían oprimidos y esclavizados 400 años en tierra ajena, es decir, en Egipto. Sin embargo, Dios también les prometió que serían liberados de la esclavitud de Egipto. Y Dios habla a un hombre llamado Moisés, allá en Éxodo 6, capítulo 6, y le da instrucciones para que hable a los hebreos, a su pueblo, y les diga, diles, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, santos, aleluya. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores a causa del pecado. Y que toda persona ha sido esclavizada por causa del pecado. Y que solo a través del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, una persona pecadora es redimida de su pecado y de su maldad y de la muerte al creer y poner su fe en Jesucristo. ¿Por qué Dios prometió redención para el ser humano? Y todo parte desde el inicio. En Génesis 3:15, Dios hace una declaración profética sobre la serpiente que había engañado a la mujer para que desobedeciera el mandato de Dios y comiera del fruto que Jehová Dios les había prohibido, y el hombre también participó, condenándose ambos y a su generación. Vamos a Génesis 3:15 y leamos lo que dice el texto. Gloria a Dios. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tú y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Desde aquí Dios promete redención y salvación para el hombre. A causa de su desobediencia y de su pecado, Dios emite una sentencia contra la serpiente que representa al diablo, al tentador. Y la amistad que pudo haber entre la mujer y la serpiente, Dios la corta de raíz y crea una enemistad perpetua entre la simiente de la mujer y el tentador. La simiente de la mujer representa a Jesucristo. El bien y el mal nunca se van a llevar. El reino de Dios siempre tendrá guerra contra el reino de las tinieblas. Aunque Satanás le causó una herida en su talón al producir sus padecimientos y hasta llegar a su muerte, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quizás fue Satanás quien lo quiso aterrorizar en su agonía cuando estaba en el Getsemaní, para que el Señor no fuera a la cruz. Fue Satanás quien puso en el corazón de Judas que lo traicionara. Fue Satanás quien también puso en el corazón de Pedro que lo negara 3 veces delante de una multitud. Fue Satanás también que influyó en las autoridades religiosas para acusarle valiéndose de testigos falsos. Y quizás pensó que con esa herida lo iba a vencer y iba a arruinar el plan de redención y salvación para la humanidad que Dios tenía. Aleluya. Pero ¿sabe algo? Fue por medio de su crucifixión, fue por medio de su muerte que Cristo venció el poder de la muerte y del pecado. Aleluya. Y anuló y destruyó mediante su muerte al que tenía el imperio de la muerte, como dice la palabra ya en Hebreos 2:14. Por lo tanto, Cristo en su muerte y su resurrección le pisó la cabeza a la serpiente antigua, al tentador, al diablo, como quiera llamarle, y que el Señor le reprenda. Cristo le aplastó la cabeza en la cruz y los exhibió públicamente a los poderes de las tinieblas del infierno mediante su muerte y su resurrección. Esta es la primera promesa de redención para la humanidad de parte de Dios. Aleluya. ¿Qué nos ha provisto Dios en la redención? El segundo punto. Vamos a estar leyendo en Juan 1:29. Vamos a Juan 1:29. Evangelio de Juan. Vive Cristo. 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos ha provisto de un Cordero y que mediante su sacrificio nuestros pecados son perdonados. Ahora bien, cuando se cumple el tiempo de la liberación de Israel en Egipto, Dios le dice al pueblo que tomen un cordero por familia, un cordero de 1 año y sin defecto alguno. Ese sería el cordero pascual, y cuya sangre, la sangre de este cordero, tenían que colgarla en los postes y en los dinteles de las casas de los israelitas que iban a celebrar aquella noche, a disfrutar de este cordero. Esa sangre representaría para ellos su liberación y la muerte de los primogénitos de los egipcios cuando pasara el terror, el ángel de la muerte. Toda casa donde no hubiera la señal de la sangre del cordero iba a sufrir muerte en cada primogénito que estuviera en ese lugar.
Cristo ahora es nuestra Pascua. Cuando Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene en su mente al Cordero Pascual, al Cordero de la Pascua. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Y ahora que Cristo es revelado como el sustituto para llevar nuestros pecados, Juan les hace entender a la gente que quien tiene poder para redimir sus pecados es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que puede redimir al hombre de sus pecados, el único que puede reconciliarnos con Dios. Hoy es día de salvación y el único medio por el cual el ser humano puede ser redimido de sus pecados y librado del castigo eterno es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Solo Cristo, el Cordero de Dios, tiene poder para justificarte delante de Dios y perdonar tus pecados. Solo Jesucristo nos puede justificar y quitar nuestros pecados y ofrecernos una esperanza para vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Vive Cristo. Confiésale a Dios tus pecados. Arrepiéntete, apártate de ellos y recibirás la bendición de la vida eterna. Recibirás el gozo, la sanidad y la paz que tanto buscas. Solo Cristo hoy te lo ofrece. Solo en Cristo lo puedes tener. Aleluya. Y la tercera pregunta: ¿cómo se propuso Dios que se cumpliría la redención? ¿Cómo se propuso Dios que se cumpliría la redención? Vamos a estar leyendo ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 3, el verso 17. Vamos a Juan 3, verso 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer para ofrecernos una salvación muy grande. Al Cristo entregar su vida en la cruz del Calvario, nos ofrece salvación. Jesucristo descendió del cielo como un embajador del reino de Dios. Dios entregó a su Hijo plenos poderes para ejecutar juicio a la humanidad por sus pecados. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe? Pero en su gran amor, en su gran misericordia que Dios tiene con su creación, Cristo nos ofreció la oportunidad de comparecer ante el trono de la gracia de Dios, siendo justificados por Él. Siendo justificados por el derramamiento de su sangre. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomando en cuenta sus pecados y su maldad. ¿Puede entender esto? Hoy Dios te ofrece la oportunidad de ser reconciliado con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que te arrepientas de verdad. Que le permitas a Cristo entrar en tu vida, en tu corazón, y celebrar su Pascua, y que su sangre sea vertida sobre tu vida para salvación y una vida plena y en abundancia que solo Cristo nos ofrece. Cierro con esto. Cristo es nuestra Pascua. En Cristo hay salvación y redención. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es Cristo quien nos puede reconciliar con Dios. Es Cristo que puede restaurar tu vida. Es Cristo quien puede restaurar tu matrimonio. Es Cristo quien puede restaurar tu familia. Solo Cristo puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quienes hemos sido redimidos por esa sangre, quienes hemos sido comprados por esa sangre, y hemos recibido el perdón de Dios de nuestros pecados, aleluya, entonces Cristo viene siendo nuestra Pascua. Nuestro gozo está en Él. Dios te bendiga en este día. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Acércate a Cristo y recibe entonces su bendición.